Amén. Amén. Seguimos con nuestra serie del Consolador, hablando del Espíritu Santo. Y damos gracias por todos los testimonios que tenemos como cristianos. Y seguro que muchos aquí tienen un testimonio como esto. Alguien está enfermo, algo está pasando. Oramos al Señor y el Señor escucha y hace lo imposible y nos ayuda. Hoy quiero hablar sobre cómo el Espíritu de Dios, como el Santo Espíritu, habla a nosotros. Hemos hablado un poco sobre quién es el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos hace crecer en nuestra fe, formarnos a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy quiero hablar sobre cómo el Espíritu de Dios habla a nosotros. Y creo que es importante empezar en el principio. Si queremos escuchar la voz del Espíritu de Dios, hay que empezar con la palabra escrita del Señor. Leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, un versículo muy conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada. Esta imagen que hay en esta palabra es que llena del Espíritu de Dios. Es como hay palabras y sabemos que la Biblia, podemos decir que es un libro muy humano, podemos decir, porque es escrita en lengua humana. Y en la Biblia refleja la cultura y su tiempo y lo que está pasando, pero en el mismo tiempo decimos que es 100% divina, porque viene de Dios, porque es más que palabra, es más que información, es más que solo historias o enseñamientos, es como hay espíritu y hay vida en esta palabra. Cuando leemos la segunda carta del Pedro, el primero capítulo, hablando de la Biblia, hablando como las Escrituras han hablado del Señor, que Cristo va a venir. Leemos desde el versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien el prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de las Escrituras, la mayoría de las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento como llamamos, son las palabras de los profetas en escrito. Lo que está explicando es que estas palabras no tienen su origen en la voluntad humana, no fueron las ideas de estos profetas, fueron impulsados por el Espíritu de Dios. Las palabras venían de Dios. Y por eso cuando hablamos de escuchar del Espíritu Santo, hay que empezar con la Biblia. Hay que empezar con lo que nos ha enseñado y revelado el Señor antes. Como Cristo nos enseña que cuando somos fieles con lo poco, nos va a dar más. Antes de que yo puedo como esperar o pedir que el Señor me da una revelación particular o que hable a mi vida, hay que empezar con la palabra que el Señor ha dado a nosotros todos. El Espíritu usa la palabra escrita, usa la Biblia para hablar a nuestras vidas. Cuando Cristo nos enseña sobre el Consolador que va a venir, Él dice que el Consolador les va a hacer recordar todo lo que yo les ha enseñado. Que el Consolador está allá cuando nosotros necesitamos algo de la palabra de Dios. Cuando estamos en una situación difícil, cuando nos sentimos desanimados, cuando nos falta algo o algo que
algo que viene de la palabra de Dios que puede fortalecernos o darnos esperanza. El Espíritu está para hacernos recordar la palabra. Y no podemos recordar lo que nunca hemos aprendido. Todo esto para decir, hermanos, cuando hablamos de escuchar el Espíritu de Dios, escuchar la palabra de Dios, estoy poniendo como un enfoque grande en la Biblia porque nosotros somos humanos y es natural para nosotros preferir lo más rápido, lo más fácil. Por ejemplo, si no sabes cómo hacer algo o te falta algún conocimiento, muchos de nosotros, o quizás ustedes tienen amigos que lo hacen a ustedes, llamamos a alguien. Dime cómo hacerlo, porque yo no tengo las ganas, no quiero leer. Quizás yo tengo el libro que me pueda enseñarlo, pero prefiero llamar a alguien para que me dice rápido, que lo hace rápido. Para nosotros, si yo puedo elegir estudiar la Biblia, poner horas y horas, mucho tiempo de toda mi vida estudiando las Escrituras, fuera mucho más fácil si el Señor solo me dice lo que yo necesito cuando lo necesito. Esto es más rápido. Yo prefiero una revelación que la palabra de Dios. Y por esto, hermanos, hay mucha gente en el mundo que por un poco de dinero te van a decir lo que dice el Señor, al menos que ellos dicen que dice el Señor. Quizás lo han visto. Porque mucha gente prefiere venir a una persona que les va a dar una respuesta que buscar a Dios en su palabra. O escuchar, oír la voz de Dios, empieza con la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento hay un versículo que me parece muy interesante. Es en la primera carta, lo tengo escrito aquí, a los Tesalonicenses, capítulo 5, desde 10 y 9. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometándolo todo a prueba, aférranse a lo bueno, eviten toda clase de mal. No desprecien las profecías. No está hablando a la gente que tienen la don de ser como profeta o de dar profecías. Están hablando a la congregación, a nosotros como pueblo, que no desprecien la profecía. ¿Por qué una iglesia cristiana desprecie la profecía? Yo he crecido en una iglesia pentecostal y toda mi vida lo que he visto de la iglesia de Dios ha sido la iglesia pentecostal o carismática. Y seguro que si algunos de ustedes son como yo, saben que esta don es la don más abusada. Muchas veces hay gente que le gustan usar esta idea de profecía para manipular a la gente. Yo puedo recordar hace algunos años, esto fue antes de COVID, y por eso es un poco interesante pensar que esto podía pasar. Yo he venido quizás a las 1:30, había una reunión a las 2 en inglés, y la hermana responsable por la alabanza ha venido a buscarme. Hermano, es que hay una mujer que va a ser como líder de la alabanza de hoy. Sí, yo digo, sí, tú eres el responsable. Sí, pero hay una mujer que ha venido y dice que ha venido para ser líder de la alabanza hoy. Yo pensaba que no, esto hay un malentendimiento, una otra reunión, yo no sé. He encontrado a la mujer que hace una hora, es como ella ha venido a Islandia, creo que fue a Alaska o algún lugar muy lejano de aquí, directamente ha venido desde el aeropuerto aquí y ha anunciado a nosotros, el Espíritu de Dios me ha mandado hoy para ser líder de alabanza. No sabemos nada de esta persona. Yo no sé si es un cristiano, yo no sé si es un líder de un cult, yo no sé. Y yo inmediatamente me siento como, el Espíritu de Dios no me ha avisado de esto. Quizás esto te ha dicho a ti, pero yo soy el responsable aquí. Yo creo que no. Y la persona inmediatamente, esto es como se abusa en el don, pero no crees en el Espíritu Santo. Sí, ¿crees que el Espíritu Santo
puede hablar, ¿sí? Y a veces es importante que nosotros dejamos este control humano y damos paso al Espíritu de Dios a hacer su voluntad. Y es verdad, hay que dar que el Espíritu Santo de Dios hace su voluntad. Pero esta persona lo que está diciendo es que lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Por favor, hazlo. Yo he pensado, bueno, yo no he sentido nada antes, no estoy preparado por esto. Si Dios está haciendo algo, yo no quiero hacer cosas contra Dios. Yo he dicho a la hermana, vamos a seguir con el plan que tenemos. Yo voy a buscar al Señor. Y si durante el reunión el Señor, como me toque algo, te voy a invitar a decir algo, cantar algo. Y esto nunca pasó. Y después de la reunión, fue revelado, hemos visto que esta persona no estaba en un equilibrio bueno en su vida. Y entonces fue muy bueno que no hemos dado un micrófono a la persona. Pero he dado este ejemplo, porque muchas veces hay gente que quieren usar nuestra fe para manipularnos. El Espíritu de Dios me ha dicho esto, es que tú estás contra el Espíritu de Dios. Es como nadie quiere ser la persona que está contra el Espíritu de Dios. Y por eso, porque hay tanto abuso de este don, una iglesia puede empezar a despreciar la profecía. Esto no es nada nuevo. No hay ninguna razón para enseñar a la iglesia no desprecien a la profecía si no han sido abusos. Nosotros tenemos que buscar lo verdadero. Tenemos que buscar lo puro, lo sano, lo que viene de Dios. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Esto lo hacemos. Y nuestra guía es la palabra escrita de Dios. En la primera carta a los Corintios, y los Corintios fueron una congregación súper carismático. Todos los dones muy caóticos, muy carnal en todo. Y si había abusos en algún lugar, fue en Corintio, seguro. Es interesante ver que el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, no les dice, hermanos, toman una pausa de toda esta profecía, hablar en lenguas, y ponen su enfoque en la palabra de Dios. Quizás esto hubiera hecho yo. Hermanos, por un rato, toman una pausa. Antes de dar profecías, empiezan a leer la palabra de Dios. Pero en el capítulo 14, versículo 39, él escribe a esta iglesia súper carismática, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Ambicionen el don de profetizar. Siguen, buscan, que hay que querer tener este don, porque en todo el capítulo él explica que la palabra de profecía que viene de Dios es poderosa y es buena y es según la voluntad de Dios. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, uno puede tener esta imagen que el Espíritu de Dios todo el tiempo está hablando. Todo el tiempo nos está comunicando algo, porque Él dice, los que tienen orejas, que escuchen lo que dice el Espíritu a las iglesias. El Espíritu de Dios siempre está hablando y nosotros hay que cultivar una oreja o un espíritu que escucha el Espíritu de Dios. Pero es que la Biblia no es suficiente. Hermanos, la Biblia es suficiente. Si queremos conocer a Dios, si queremos vivir vidas cristianas como discípulos de Cristo, una vida llena de fruto de Dios, la Biblia es suficiente. Es suficiente. El Espíritu de Dios no va a dar una revelación que es contra la Biblia. No va a dar una revelación que no está en la misma línea, alineado con la Biblia. El Espíritu de Dios es el mismo. Va a tener armonía y va a confirmar lo que está en la Biblia. La Biblia es suficiente, 100%. Pero ¿por qué? Si la Biblia es suficiente, ¿por qué buscar escuchar la voz de Dios? Porque, hermanos, hace un año ninguna persona se podía imaginar que íbamos a tener una erupción cerca de Grindavik.
esto no ha pasado por 9,000 años. Nadie lo podía imaginar. Hace 5 años, ¿quién podía imaginarse que vamos a tener 2 años de pandémico? Sin molar de ningún lugar. Todo el mundo con mascarilla. ¿Quién lo podía imaginarse? Hermanos, esto no fue una sorpresa a Dios. Nada de esto fue una sorpresa a Dios. Nosotros como seres humanos podemos organizar, planificar, estructurar y hacer las cosas muy bien. Pero hermanos, el Señor sabe qué va a pasar el mes que viene, el año que viene. Y es muy importante para nosotros que estamos buscando que el Señor nos guíe. Porque Él nos puede preparar por lo, no sé si puede decir en español, lo impreparable. Puede prepararnos para las cosas para que no se pueden preparar. Y también, Cristo nos ha enseñado que Él va a mandar un otro consolador. Un consolador que es como Él. Y cuando los discípulos fueron preguntados por el Señor, ustedes me van a abandonar también. Él había predicado una prédica muy pesante y duro. Han contestado, hermano, Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes la palabra de vida. Tus palabras son espíritu y tus palabras son vida. Y hermanos, el consolador, su palabra también es espíritu y sus palabras también son vida. La palabra de profecía no es como lo vemos en el mundo, cuando una persona busca a una persona en un cuarto oscuro con velas y cosas misteriosas. ¿Qué me va a pasar mañana? Dime cómo esto va a suceder. Es buscando lo que va a pasar. Esto no es profecía, hermanos. Esto es algo pagano. Cuando vemos en la Biblia la palabra de Dios, normalmente, casi siempre, la palabra de profecía es para hoy. La palabra de profecía nos llama, si estamos caminando a una ruta equivocada o a un lugar que no es de Dios, el Espíritu de Dios nos llama, regresan, arrepiéntense, buscan a Dios, no olviden la enseñanza de Dios. La palabra de profecía no es para contarme que vas a encontrar un hombre alto y oscuro, estas cosas. El Espíritu de Dios me llama a buscar a Dios, pero también no solo trae información, no solo me da conocimiento. La palabra de Dios tiene vida. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. La palabra de Dios tiene este poder de crear. Cuando Dios me dice algo, quizás esta información no es nuevo para mí, pero cuando el Señor lo dice, me puede formar, me puede marcar, me puede cambiar. Y hay un ejemplo muy fuerte en la Biblia que leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Es una visión del profeta. Y no es algo que ha sucedido literalmente, pero como yo lo leo, es como el Señor está explicando qué sucede cuando una persona recibe una palabra de Dios y lo proclama. Y leemos de este versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra.
y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo del hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Una palabra viene de Dios. Y es interesante a ver que cuando el Señor revela su palabra al profeta, que nada pasa. El Señor da su palabra al profeta a proclamar y no pasa nada. Hasta cuando el profeta proclama la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? La palabra de Dios es revelado y algo pasa. Con la palabra no solo es palabra, cuando el Señor habla y cuando nosotros somos obedientes de su palabra y proclamamos la palabra que el Señor nos ha dado, no solo son palabras, hay vida, hay espíritu. Y es interesante a ver que el Señor ha dado al profeta decirlo y no fue hasta cuando el profeta lo ha proclamado que algo sucedió. Lo importante a ver aquí es que la palabra viene de Dios. Muchas veces hoy yo he escuchado enseñanzas sobre la profecía y quién es y qué es. Y yo puedo decir que me siento un poco triste escuchar que en la iglesia de Dios es como enseñan o creen que si yo quiero algo, si yo quiero ver algo, yo tengo mucha fe que esto puede pasar y yo lo proclamo muy fuerte, que esto es profecía, pero no. Si lo viene de mí, no es profecía. Si quizás tiene sus raíces en mi fe y quizás es algo que puede suceder, esto es algo para orar. Esto no es profecía. Si el Señor no ha hablado, no es profecía. Si el Señor no lo ha revelado, no es profecía. También escucho enseñanza sobre las profecías que es tal general, tal como tal abierto y tal flaco, que es como más mi sentimiento que una palabra de Dios. Y ahora hablando, esto es mi experiencia. Yo recuerdo creciendo en la iglesia. Esto fue cuando yo era joven. Yo recuerdo como sentado aquí en este lugar durante una reunión. Y de repente fue como algo se cambió. Yo como niño y como joven, yo lo podía sentir. No alguien con muchos años, no con mucha madurez en el Señor. No había nada pasando, que estamos alabando al Señor y de repente es como algo se cambie. No sé si es como el luz o como algo sucede y uno puede sentir que algo santo va a pasar. Y después de algunos momentos, un hermano o una hermana viene al púlpito y comparte una palabra del Señor. Y hermanos, yo no sé si lo han visto, pero estar en un lugar y antes que nada pasa, tú puedes sentir, es como está en el aire, algo va a pasar, algo ha cambiado, algo es diferente. Y viene una palabra de una persona, pero es una palabra pesante, es una palabra fuerte, es una palabra que es más de una palabra de una persona. Y tú puedes sentirlo en tu corazón, como pálpitos más fuertes, es como algo está pasando. Esto es una palabra del Señor. Cuando el Señor habla y las vidas de las personas presentes se cambian. Cuando el Señor habla y una persona cambia la dirección de su vida, una persona es marcada por siempre.
Porque la palabra de Dios es más que palabra. Trae vida. Es llena de su espíritu. Es una palabra creativa. Y por esto necesitamos buscar al Espíritu de Dios para recibir la palabra de Dios. No va a ser una revelación nueva. No va a ser algo diferente de la Biblia. Pero va a ser como el poder de Dios dentro de su palabra que cambia nuestras vidas. Hay muchos ejemplos de la historia de cómo la palabra de Dios nos ha dado oportunidades o ha cambiado la historia. Vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo estaba durante uno de sus viajes misioneros, que él quería entrar a Asia, pero el Espíritu de Dios lo ha prohibido. Él y sus compañeros empiezan a buscar al Señor qué vamos a hacer, y una noche él tiene este sueño del hombre de Macedonia que le llama: ven a ayudarnos. Pablo y sus compañeros se fueron a Macedonia, han predicado, han encontrado a Lidia, que era el primer europeo a recibir el Evangelio. Las puertas de Europa fueron abiertas y el Evangelio empezó a crecer. No hay en el libro de los Hechos, pero sabemos que Tomás se fue a India y todavía hay una iglesia en India de sus tiempos. Marcos ha ido a Egipto, ha fundado una iglesia que por la palabra de Dios se fueron a un lugar y había una puerta abierta y las cosas han sucedido. Hemos visto crecimiento. Pedro también un día está sobre un techo orando, buscando al Señor, y hay una visión que le parece rara, que como se baja de los cielos comida que no era pura para judíos a comer. Y él escucha una voz que dice: mata y come. Señor, no, nunca lo he hecho. Esto trata de su identidad. Y quizás no fue como un pecado para él, pero fue como parte de su identidad. No, Señor, nunca lo he hecho, nunca lo quiero hacer. 3 veces, creo que quizás 4 veces, esta misma visión. Y he escuchado del Señor: lo que yo he declarado puro, tú no llamas a impuro. Esto fue raro. ¿Qué significa esta visión? Y cuando él estaba pensando y preguntando al Señor, había una llamada a la puerta. Y en la puerta había 2 hombres romanos que han venido de la casa de un general romano, Cornelius, que ha tenido un ángel, le ha visitado y le ha dicho: por allá hay un hombre que se llama Pedro, que les invitas a tu casa y escucha su palabra. Pedro, como judío, vivía en un país ocupado por un enemigo pagano. Seguro, creciendo en Galilea, Pedro conocía muchos chicos que han sido maltratados por los romanos. Seguro que Pedro conocía muchos que han sido abusados y matados de los romanos y no había ninguna justicia para ellos. Es muy probable que los romanos no fueron la gente preferida de Pedro. Que quizás visitar a un romano, a un general en el ejército romano, no fue algo que él quería hacer. Quizás no se había sentido seguro hacerlo. Pero el Espíritu de Dios le ha dicho: va con estos hombres. Y Pedro se fue a la casa de Cornelius. Y Cornelio, como él tenía tanta fe, este pagano, que él había invitado a todos sus amigos a su casa a escuchar a este hombre que iba a venir. Él estaba 100% seguro que en esta casa había un hombre que se llama Pedro. Y este Pedro va a venir y les va a contar algo importante. Y Pedro entra a la casa. Imagínense, hermano, como cristiano, como pastor, cuando alguien quiere prepararse a predicar el Evangelio, hay cosas que hay que tener. Pedro no quería la voluntad. No quería estar por ella. Quizás no tenía mucho amor por esta gente. No se había preparado por visitar a esta casa porque fue como una sorpresa para él. La única cosa que había fue su obediencia a la voz del Espíritu Santo. Él ha entrado a esta casa humanamente no preparado.
Humanamente, no en el lugar correcto en su vida, pero obediente al Espíritu. Y él empieza a predicar el Evangelio y él como no le dan tiempo para llevar al final. No había una invitación a venir al altar o nada. En medio de su predica, reciben el Evangelio y cae el Espíritu de Dios. Y en este momento, la teología de Pedro fue cambiada completamente. En un momento de la obra del Espíritu de Dios, entendía que el Evangelio también es por los paganos, que también es por los romanos. Y como de repente él entiende, sí, ¿y por qué no bautizarles? Él ha entendido que Cristo ha muerto también para ellos, que no necesitan nada más que la sangre de Cristo para justificarse y están bienvenidos a entrar el reino de Dios. Todo esto ha sucedido en un momento porque el Espíritu de Dios ha hablado. Esto ningún hombre puede organizar y puede hacer esto pasar tan rápido. Recuerdo una historia del movimiento pentecostal de Suecia. La iglesia en Islandia viene de ellos. Como temprano en el avivamiento que había en Suecia, había una reunión de oración. Y había mucha gente buscando a Dios, buscando a la presencia de Dios. Y tenían mucho éxito en su obra y fue un avivamiento fuerte. Y dos hombres están orando y uno de ellos, no sé si estaba orando en lenguas o qué, pero viene esta palabra que le siente como algo importante. Para. Orando siempre viene esta palabra para. Y como entiende que el Señor le está mostrando algo. Y esto fue antes de los días del internet. Por esto él y su hermano fueron a la biblioteca y han orado, Señor, ¿qué hacer con esta palabra? Y como el Espíritu les ha mostrado que es un lugar. Fueron a un libro de mapas y han buscado y perdónenme si no lo digo correctamente, es un estado en Brasil, en el norte de Brasil. Y estos dos hombres es como fueron convencidos que el Señor les está llamando a Brasil. Dos hombres rubios, ojos azules, piel muy blanca y débil contra el sol. No sé si había vacunas contra lo que te pueden dar los mosquitos. Yo no sé cuál planificado fue, pero hermanos, si conocen los suecos. Los alemanes se burlan de los suecos porque son tan organizados. Esto es fuerte. Los suecos no les gustan no saber todo. No les gusta no tener una organización. No les gusta tener todo planificado. Estos hombres, obedientes a la voz del Espíritu Santo, con solo una palabra, han empezado a planificar su viaje a Brasil. Y en estos días no había tantos aviones como ahora. Yo no sé cómo lo han hecho. Pero por la gracia de Dios han ido. Y imagínense también, como no fue un hombre de un ciudad o un pueblo, un estado entero. Como esto no fue muy específico. Si el Señor me hubiera dado una llamada a Brasil, yo hubiera pensado que quizás ir más al sur fue más como una estrategia mejor. Río de Janeiro, Sao Paulo, ciudades grandes, más cercano al menos, y no tan lejano hasta Paraguay y Uruguay y Argentina, como más el sur, como pensando humanamente, fuera mejor. Pará tiene una frontera con Guyana. Surinam es selva. Yo como hombre nórdico, un poco infierno para mí pensar moscas, insectos. Y como estos hombres con esta piel blanca no hablan portugués, no conocen a nadie, no tienen su grupo de alabanza, no tienen nada fuera de una palabra de Dios. Se fueron. Y claro, les estoy diciendo esta historia porque había un movimiento de Dios. Han empezado a predicar y yo no sé exactamente cómo sucedió, pero el reino de Dios
ha venido a este lugar. Y no lo digo porque estoy pensando de una denominación o porque me gusta cuando los libros de la iglesia se crecen. Porque, hermanos, cuando el poder de Dios se revela, los cautivos reciben su libertad. Sabemos que cuando ellos han predicado, había gente viviendo abajo de la oscuridad de brujería y todo lo oscuro que existe, que fueron liberados. Sabemos que había adictos que fueron liberados. Sabemos que había casas donde fue como un infierno a vivir y después fue como un refugio. Porque el reino de Dios toca la vida de los hombres. No trata de la nombre de la iglesia. No trata de la nombre de la denominación. La gente necesita a Cristo. Y el poder de Dios se ha revelado cuando ellos fueron a predicar. Y hoy, ellos fueron pentecostales. El país que tiene los más pentecostales en el mundo hoy es Brasil. No fue solo por ellos, pero seguro que ellos tenían su parte. Hay más pentecostales en Brasil que hay gente en Suecia. Hermanos, esto es algo. Esto no fue su plan. Esto no fue porque ellos son tan inteligentes o preparados o buenos. Una palabra en una reunión de oración. Una palabra. Wow. Y increíble. Hoy, 2021, celebramos, esto está un poco más cerca de mi vida, mi familia, mi historia. Estamos celebrando 100 años de cuando vinieron los misioneros pentecostales a Islandia. Había un hombre noruego que estaba en los Estados Unidos, en Chicago creo. Él había oído que había un avivamiento en un lugar. Esto fue el avivamiento que venía de Azusa. Y por un rato estaba en Chicago. Él se fue a una reunión y fue llenado con el Espíritu Santo. Esto depende de denominación, como lo llamamos. Yo he crecido con esta idea de ser bautizado con el Espíritu Santo, ser llenado con el Espíritu Santo es la misma cosa. Pero él, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, con esta voluntad fuerte de servir a Dios, rendiendo toda su vida al Señor, él tiene como una visión. Él ve como una foto de paisaje muy rara. Y escucha una voz que le dice, esto es Islandia. Va por allá y predica mi evangelio. Y este hombre noruego que está en los Estados Unidos, regresa a Suecia donde vive. Y desde su iglesia por allá con su esposa sueca, se han venido aquí a Islandia 1920, al fin de este año. Han pasado un año aquí en Reykjavik predicando sin ningún fruto de su ministerio. No ha pasado nada. Imagínense, ha tenido esta visión, este paisaje raro que nunca ha visto en Islandia. Pasa un año predicando, se va a lugares diferentes, pero la mayoría del tiempo aquí en Reykjavik y no pasa nada. Después de un año están desanimados, quieren regresar, pero piensan antes de regresar quizás probamos otros lugares. Han oído que Akureyri es como la segunda ciudad o pueblito y por esto compran billetes con un barco a ir a Akureyri. Pero algunos días antes se sienten como no tienen paz, que esto no es de Dios. Se van a la oficina donde lo han comprado los billetes y buscan, ¿podemos cambiarles, hacer algo? Sí, hay un barco que va a Vestmannaeyjar hace algunos días. Han sentido esto es lo correcto. Han cambiado los billetes. Y después de algunos días se fueron a las Vestmannaeyjar. Y no sé si han ido a Vestmannaeyjar o han visto con fotos. Pero cuando están viniendo a Vestmannaeyjar, el hermano mira de la ventana, y como en los barcos, estas ventanas pequeñas. Y esta ventana es exactamente lo que ha visto en su visión. Las islas de Vestmannaeyjar es paisaje raro. Es como montañas que hay en el mar y como no es muy lógico como parecen. Como rocas con verde encima. Este paisaje fue lo que ha visto en su visión. Lleno de fe y animado, él va del barco y encuentra a un hombre que le habla en danés.
Y dice, les estoy esperando, bienvenidos, todo es preparado. ¿Dónde están sus, falta la palabra, maletas? ¿Dónde están sus maletas? Y les guían hacia la casa más grande de toda la isla. Y todavía es casi como un castillo, es grande. Entran y hay una mesa llena de comida, todo preparado, cuadros como en un hotel, y se sienten, empiezan a comer. Y después, creo que fue una media hora, han descubierto que él creía que ellos fueron especialistas de aves, y había un especialista danés de aves muy frío en el barco esperando alguien para encontrarle, y el hombre se fue, ha traído a este especialista, pero ellos han recibido permiso de estar en esta casa por algunos días. El Señor también puede usar casualidades por su voluntad. Pero esta noche, el hermano se ha sentido que el Señor me ha mandado aquí, yo quiero ir y predicar. Y durante ese tiempo, fue en el verano, fue tiempo de, se dice cosechar hierba, no sé cómo se dice, como están cortando la hierba. Está para dar a las vacas. Perdón, ¿cómo? Podar. Están podando, se puede decir. Sí, están podando. Y lo hago así porque no había máquinas. Y él se fue cerca de la iglesia luterana que hay, sin traducción, en noruego o sueco, yo no sé. Ha predicado a esta gente que está trabajando. Y lo que sucedió fue algo que no sucede en Islandia. En un pueblito donde todo lo que tú haces en público, el día siguiente hay que defenderte de sus vecinos. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué estás haciendo? Viene un extranjero, ¿quién es este hombre? Que predica algo, no en una iglesia en aire libre. Toda esta gente están obrando, como no tienen tiempo para escucharle. Pero esta noche, 60 personas han dado su vida a Jesucristo. Hermanos, esto no sucede en Islandia. En Islandia no es así. En Islandia no puede pasar. Pero este hombre sin nada, sin un equipo, sin traductor, sin nada, se viene en una noche y predica a esta gente, y 60 personas quieren recibir a Cristo. Por una visión que he visto en Chicago. Y después se fue a Suecia, y de Suecia a Islandia, y un año sin fruto en Reykjavik, y después por fin en las islas de Vestmannaeyjar. Y yo lo siento personalmente, porque parte de mi familia estaba por allá, y hoy yo soy el quinto generación desde este tiempo. Y el Señor todavía está usando la obediencia de este hombre 5 generaciones después. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser un pueblo, una congregación, gente que cultiva hasta escuchar a la voz de Dios? Nunca ha pasado que una persona aprende y hacer como, me falta la palabra, una persona aprende a escuchar bien la voz de Dios sin dar al Señor su tiempo. Nadie aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo sin dar su tiempo a la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios para aprender la voz de Dios, para ver su carácter, para ver su voluntad, para escuchar su palabra. Nada una persona ha aprendido a escuchar la voz de Dios sin dar tiempo a la oración. Pasar tiempo en la presencia de Dios, hablando al Señor y aprendiendo. Y quizás lo conocen, este sentimiento que cuando uno está orando al Señor, pidiéndole algo, pero tú no puedes explicarlo, pero tú sabes dentro de ti que esto no es de Dios. Estás pidiendo al Señor de algo, pero tú puedes decir, no, el Señor no quiere hacer esto. Y si sigues orando, quizás vas a encontrar una cosa, que hay como un testigo dentro de ti. Que, sí, esto es lo correcto. Escuchando no una voz, pero este sentimiento, este sentido de lo que viene de Dios, lo que quiere el Señor. Y como hemos visto, yo creo
que para escuchar la voz de Dios hay que buscar ser llenado con la presencia de Dios. Y cuando yo estaba creciendo en la iglesia, joven, yo me fui a como reuniones y a veces como fuera de la ciudad por algunos días, algo así. Y yo creo que había algo que nos han enseñado los más maduros en la fe, que el fuego no cae de los cielos si no hay nada en el altar. Si queremos ver que cae el fuego de Dios de los cielos, hay que tener una ofrenda en el altar. ¿Y qué podemos dar a Dios? El Señor no necesita nuestro dinero. El Señor no necesita mi inteligencia, mi sabiduría, no necesita mi esfuerzo. La única cosa que yo puedo dar a Dios es mi corazón, es mi obediencia, es mi ser. Para que, como en el libro de Romanos capítulo 12, que yo sea una ofrenda viva a Dios, una ofrenda vivante. Cuando el Señor nos llama, no nos llama a probar ser discípulos de Él. Él nos llama a dejar todo y seguirle. Que cada día tomar nuestra cruz y seguirle. Y como esta idea, esta historia de la perla preciosa que tiene el valor que podemos vender todo solo para encontrar, para tener esta perla. Yo creo, hombre escandinavo, cuando yo veo a los países nórdicos, yo veo a Europa, todos los países que tienen abundancia. Tenemos muchas historias de lo que ha hecho el Señor, pero lamentablemente no tenemos muchas recientes. Tenemos historias del año 1920, 30, 40 y un poco después. Yo creo que quizás yo y mi generación, si buscamos a nuestros corazones, quizás profundo en nosotros no creemos 100% que seguir a Cristo, siguiendo a Cristo con toda nuestra vida, no vamos a perder nada. Yo creo que quizás creemos que lo que existe en el mundo es algo tan precioso que no podemos seguir 100% a Cristo. Hermanos, la verdad es que no hay nada que vale más que tener paz con Dios. Podemos dejar todo para seguir a Cristo y no vamos a perder ni una cosa. Podemos dejar todo para seguir a Cristo y no vamos a perder ni una cosa. Todo lo que tiene valor, todo lo que importa en la vida encontramos en Dios. Yo pienso del apóstol Pablo que ha dicho, y él fue nacido en una familia rica, como ciudadano romano, una familia poderosa. Él ha tenido educación fuerte y buena, él tenía una carrera, quizás una familia, no sabemos, él tenía todo en la vida. Y él dice después, todo lo que valía algo para mí antes y que he perdido ahora, para mí es como basura en comparación de conocer a Cristo. Hermanos, no hay ninguna cosa en este mundo que vale tanto, que vale más que obedecer al Señor. Hermanos, yo creo que cuando nosotros empezamos a creer esto y aceptar esto, que hermanos, no hay nada en la vida que vale más que conocer a Cristo, que seguir a Cristo, que quizás podemos aprender cómo poner nuestras vidas completamente al altar. Y yo estoy seguro que cuando hay una ofrenda en el altar, que el fuego de Dios va a caer. Que vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver milagros del Señor, vamos a ver no solo la palabra de Dios predicada con sabiduría o como palabra, pero con poder, con resultados, con un efecto, con espíritu y con vida. ¿Y cómo empezamos? Si no estamos allá, ¿cómo lo cambiamos? Como casi todo
en la vida de un discípulo es simple, pero duro. Hay que empezar con una decisión. Hay que decidir que yo voy a parar con cualquier idea que las cosas de este mundo valen tanto que no puedo perderles. Este miedo que si yo voy a dar mi vida a Cristo 100%, quizás voy a perder algo. O no como perderlo, o algo va a pasar y yo no estará. Hermanos, no importa qué es, no vale tanto. No hay nada más importante. Y quizás tenemos que contarlo a nuestro corazón, enseñar a nuestro corazón para amar las cosas de este mundo tanto. Y confía que Cristo es suficiente. Confía que todo lo que necesitas hay en Cristo. Y después, dar nuestro tiempo al Señor. Escuchar su palabra, aprender su palabra, tomar tiempo en oración. Y después poner en práctica lo que el Señor me enseña y lo que veo en su palabra. Y después buscar amigos en el viaje. Formar una comunidad de discípulos que están buscando al Señor juntos. Y así seguimos y vamos a ver la obra de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Podemos orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, que tú eres hoy el mismo que tú eres antes, que hace siglos y miles de años, Señor, hoy tú eres el mismo. Y el poder de Dios es el mismo hoy, como fue hace años. Y lo que has hecho antes lo puedes hacer de nuevo. Y Señor, venimos en tu presencia hoy. Y Señor, si en nuestros corazones hay alguna duda, quizás, que tú vales toda nuestra vida. Que si hay alguna duda en nuestros corazones, que quizás amamos este mundo demasiado. Queremos arrepentirnos, Señor, y pedir perdón. Enséñanos, Señor, ver el mundo como tú lo ves. Enséñanos, Señor, verte como tú en verdad eres. Enséñanos, Señor, amarte y buscarte y seguirte como tú vales, porque tú eres Dios todopoderoso. No hay nada en este mundo que vale más. No hay nada más precioso en esta vida, Señor. Ayúdanos a ver el cielo como es y poner el blanco al cielo, Señor, y tu voluntad. Ayúdanos, Señor, poner nuestra vida al altar y que viene el fuego de Dios sobre nosotros. Amén. Lo que has hecho antes, pedimos, Señor, que lo haces en nuestros tiempos. Amén. Lo que has hecho antes, pedimos, Señor, hazlo en nuestras vidas, en este país y en cualquier país donde vamos en el futuro. Que tu voluntad sea hecha, Señor, y que tu reino viene en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias y te damos gloria. Amén. Amén.